El protector y los 4 guardianes. Capítulo 34. Haciendo un punto. En el aula de transformaciones, Harry calificaba los trabajos de cuarto año, mientras que la profesora McGonagall revisaba documentos importantes del gremio de transformaciones. Ya notaba que muchos estudiantes se estaban adaptando bien al nuevo currículo y parecían más ansiosos por aprender. Por lo que veía, Minerva estaba muy satisfecha con el progreso reciente de algunos estudiantes. Afortunadamente, no era la única. Varios otros profesores también estaban satisfechos con los cambios en el currículo. Estos cambios les permitían enseñar sus asignaturas como querían y apreciaban que sus estudiantes se tomaran los estudios en serio. Harry hizo un último comentario sobre el informe que había estado calificando antes de escribir la calificación en el margen superior izquierdo. Colocó los 2 pergaminos sobre la pila de informes ya calificados y se recostó con un suspiro cansado. Hay días en que siento que solo me aceptaste como tu aprendiz para imponerme las tareas de los estudiantes, comentó tras ver la pequeña sonrisa apenas visible en su rostro. ¿Y por qué demonios te da esa impresión?, preguntó, aunque con un sutil toque de humor en la voz. Harry puso los ojos en blanco y relajó el cuello rígido. Ya calificaron los ensayos de cuarto año, dijo, levantándose y dejando la pila de tareas calificadas sobre su escritorio. ¿Te importa si me encargo de los estudiantes de séptimo año hoy? Para nada. Por favor, dijo, mirando el reloj de pared y viendo que faltaban casi 8 minutos para que llegaran los estudiantes. Y gracias de nuevo por dejarme ir a tu casa el fin de semana pasado. Extrañé a Charlus, Dorea, James y Lily. Cuando quieras. Además, sé que los hizo muy felices, especialmente a mi abuela, dijo Harry. Su abuela estaba realmente emocionada cuando Minerva llegó. Habían hablado durante horas, recordando el tiempo que pasaron juntos, tanto en la escuela como después de graduarse. Harry rió mentalmente al recordar las miradas furiosas de su abuela cuando Minerva le contaba las cosas que hizo de estudiante y se convirtió en su aprendiz. Su padre biológico rió, encontrándolas divertidas, aunque no duró mucho después de recibir una mirada severa de su madre. Harry, comenzó Minerva, sé que ya hemos hablado de esto antes, pero si alguna vez quieres... Minerva, suspiró, sabiendo lo que iba a decir, mi decisión sigue siendo definitiva. Aunque la enseñanza es una profesión agradable, no es algo que quiera hacer el resto de mi vida. Aunque cuando tenga hijos, espero que estés cerca para enseñarles. Minerva sonrió ante lo que dijo, a pesar de su declaración de no querer dedicarse a la docencia. Por supuesto. Estaré encantada de enseñarles. Ojalá no me den tantas canas como tu padre, tu padrino y tú me has dado a lo largo de los años. Ah, no finjas que no te gusta, bromeó Harry. Además, comparado con mi difunto padre y Sirius, ¿de verdad era tan malo? Esta vez, una risita escapó de sus labios. No te pongas impertinente, jovencito, ya que sin duda has tenido tus momentos. Sin embargo, comparado con James y Sirius cuando eran estudiantes, eres más tranquilo y no tan problemático. Por eso, agradezco a tu familia actual y, en especial, a la señora Greengrass por su ayuda para mantenerte bajo control. Eso provocó la risa de Harry. Puede que no haya sido tan problemático. Pero olvidaste una cosa. Sirius tiene 2 hijos, y estarán en Hogwarts antes de que te des cuenta. Los ojos de Minerva se abrieron con emoción y preocupación. Harry sonrió levemente. No te preocupes, hablaré con Amelia para asegurarme de que Brian y Regulus moderen sus bromas cuando estén aquí. Gracias. Minerva suspiró aliviada. Sirius y sus amigos ya habían gastado suficientes bromas y problemas cuando eran estudiantes, lo que le había provocado canas. No sabía si tendría fuerzas para pasar por eso otra vez. Gran parte de ella se alegraba de que se casara con Amelia, ya que ella había contribuido significativamente a reducir sus tendencias infantiles. Por favor, hazlo. Ya he pasado por suficientes travesuras con tu padrino y sus amigos, además de los gemelos Weasley, y dudo que pueda volver a pasar por ellas. Di una palabra sobre mi edad y dejaré que la señora Greengrass se encargue de ti, añadió rápidamente cuando él abrió la boca para hablar. Probablemente para hacer un comentario descarado. Harry cerró la boca rápidamente ante su amenaza y se estremeció involuntariamente. Amaba profundamente a su novia, pero podía ser muy peligrosa y una auténtica amenaza cuando se enfadaba. Le disgustaba especialmente que le diera permiso a Minerva para usarla como amenaza cada vez que él hacía algo insensato o imprudente. Sinceramente, prefería enfrentarse a escuadrones de mortífagos y criminales de guerra que ser el blanco de su ira. «Qué fría, mujer», dijo, lanzándole una mirada fulminante.
La única respuesta de Minerva fue una sonrisa pícara. La puerta del aula se abrió al sonar el timbre y los estudiantes empezaron a entrar. Harry vio a Daphne al instante cuando entró y se sentó en la mesa delantera a la izquierda, con Katie sentada a su lado. Entonces la miró con una expresión que decía "te veo luego". Ella respondió con una amplia y pícara sonrisa al ver la sonrisa en el rostro de la profesora McGonagall y cuando ella le hizo un gesto sutil. Tengan sus tareas en sus escritorios y vayan al capítulo 3 de sus libros, instruyó Harry mientras recogía sus informes. Hoy repasaremos el nivel más avanzado de transformaciones humanas. Les advierto que esto será más complejo y difícil que lo que han hecho hasta ahora. Si se hace mal, podría haber graves consecuencias. Así que les aconsejo que presten atención, no sea que quieran terminar en la enfermería o en San Mungo por daño de hechizo. Tenían toda la atención puesta en él cuando regresó al frente del aula tras recoger sus tareas y colocarlas en el escritorio de la profesora McGonagall. Ahora, comencemos. 00. En el recinto escolar, el profesor Patterson enseñaba a los alumnos de sexto a deconstruir ciertas barreras protectoras sin activar el hechizo de alarma. Recuerden, este es un proceso delicado. Deben ser conscientes no solo del tipo de barrera que intentan desmantelar, sino también de la cantidad de poder y habilidades que se utilizaron en su creación. Si bien algunas barreras pueden ser superadas, otras requerirán mayor delicadeza y complejidad. Hermione levantó la mano como siempre que tenía alguna duda o quería responder a una pregunta. Patterson le indicó con la cabeza que hablara. Profesor, ¿no tendría más sentido usar más gente para desactivar algunas protecciones? ¿Cómo sabríamos cuáles podrían ser neutralizadas o desmanteladas? Excelentes preguntas, señora Granger. ¿Alguien quiere adivinar cómo resolver sus preguntas? Patterson observó al grupo de estudiantes para ver quién quería responder. Su mirada se posó en Blaise. Señor Zabini. ¿Lo sabe? Sí, Blaise dio un paso al frente. Si bien en algunos casos es necesario que más de una persona desmantele las protecciones instaladas, en última instancia, todo se reduce a la habilidad y la destreza de cada persona para sortear los esquemas de las protecciones. Lo que más importa no es cuántas personas haya, sino su nivel de experiencia y familiaridad con las protecciones que intentan eludir. Las protecciones estándar suelen poder superarse con suficiente poder. Sin embargo, las protecciones más complejas y peligrosas, junto con las que se incorporan con el énfasis propio del conjurador, requerirán un enfoque diferente. La fuerza bruta no siempre es la respuesta, especialmente cuando se trata de manejar protecciones más poderosas. Correcto, 13 puntos para Slytherin, dijo Patterson. Tracey besó a su novio en la mejilla mientras Hermione le fruncía el ceño levemente. Ahora, como dijo el señor Zabini, muchas de las protecciones estándar se pueden anular, y aunque se recomienda, algunas requerirán la presencia de varias personas para deshacerlas. Lo más importante es la experiencia y familiaridad que tengan con las protecciones a las que se enfrentan. Como muchos de ustedes son novatos, comenzaremos poco a poco, haciéndoles analizar el tipo de protecciones que puse antes de que comenzara la clase para determinar qué enfoque será necesario. Sacó su varita y demostró los movimientos necesarios para analizar los esquemas de protección. Dado que esto era solo una introducción a cómo sortear las protecciones, el profesor Patterson solo había instalado algunas de bajo nivel. La única consecuencia que los estudiantes sufrirían si activaban la alarma al intentar desmantelar las protecciones sería una picadura leve o moderada. Recordó a todos que leer las instrucciones del libro de texto y tomar apuntes durante la clase no garantizaba la capacidad de aplicar los métodos a las protecciones reales. Eso se aprende con la experiencia. Al final de la clase, solo unos pocos estudiantes lograron desmantelar las protecciones que instaló sin activar las alarmas. Quienes no pudieron, encontraron el proceso más difícil de lo que inicialmente pensaron. Patterson se aclaró la garganta, atrayendo toda la atención hacia él. Ese fue un intento bastante malo para el primer día de algunos de ustedes intentando desmantelar protecciones. Algunos lo hicieron mejor de lo que esperaba. Tengan en cuenta que desmantelar protecciones no es tarea fácil, y esto es solo un anticipo de lo que podrían experimentar. Reanudaremos esta lección en la próxima clase. Por ahora, quiero 2 rollos de pergamino sobre cómo desactivar correctamente las protecciones de nivel bajo a medio para la próxima clase. Retirados. Se oyeron algunos gemidos de los estudiantes doloridos mientras subían al castillo. Hoy, sin duda, será uno de esos días en los que tendrán mucha tarea. Blaise sacó unas plumas de azúcar de su mochila y se las entregó a Tracey y Neville.
Gracias, amigo, dijo Neville mientras desenvolvía el caramelo y se lo ponía en la boca. Recuérdame que tenemos una clase más hoy, ¿vale? Sí, con el profesor Balfour, gimió Tracy. Esperaba que el profesor no les asignara tarea o, al menos, que no les diera tanta. Sabía que no debería haberme saltado el café esta mañana. Bly se rió disimuladamente y la rodeó con el brazo. Aguanta, cariño. Solo queda una clase por hoy, y luego terminaremos. Le dio un beso en la mejilla. Soltó un suspiro breve y exasperado. Terminemos con esto. Los tres se encontraron con Susan y Lilith al acercarse a las escaleras mecánicas. Compararon notas sobre las tareas que sus profesores les habían dado ese día. Unos minutos antes de que sonara el timbre, entraron al aula con algunos estudiantes y vieron que su profesora estaba sentada en su escritorio revisando la agenda de la clase. Una vez que todos estuvieron dentro y sonó el timbre, la profesora Balfour dejó de revisar los apuntes para observar a los estudiantes que estaban sentados. Los observó con curiosidad antes de levantarse y rodear su escritorio. He calificado la tarea que entregaron la clase pasada y debo admitir que algunos me sorprendieron con la cantidad de conocimientos que poseen. Empezó a caminar, repartiendo los ensayos calificados. Con esta última tarea, puedo ver que algunos de ustedes tienen experiencia en el sector empresarial o desean trabajar en uno más adelante, dijo mientras hacía su ronda. Dicho esto, otros tendrán que empezar a pensar de forma más creativa sobre cómo iniciar y mantener un negocio. De eso hablaremos hoy. A lo largo de la lección, Balfour abordó los puntos principales para iniciar un negocio, ya sea una tienda o una empresa. A continuación, explicó los tipos de productos que desean vender al público. Los estudiantes la escucharon explicar cómo funciona un negocio, incluyendo los tipos de empleados necesarios, los planes de negocios, los materiales necesarios, etc. Muchos estudiantes desconocían el proceso de creación de un negocio, lo que los dejaba completamente desorientados respecto a cómo deben operar. También enfatizó la importancia de forjar relaciones con otras empresas y encontrar inversores. Al final, los estudiantes suspiraron aliviados al saber que su tarea consistía en leer los capítulos 3 y 4 y estar preparados para comentarlos en la siguiente clase. Varios minutos después, Daphne y Harry estaban en su oficina, enfrascados en una apasionada sesión de besos. Daphne estaba sentada sobre su escritorio, acariciando su cabello desordenado con los dedos, mientras él mantenía las manos firmemente en su cintura. Él se apartó, provocándole un leve gemido cuando intentó acercarse más a su rostro. No fue muy amable de tu parte decirle a McGonagall que podía usarte como amenaza para mantenerme bajo control, dijo con su sonrisa característica. Daphne respondió con una pequeña sonrisa de superioridad. Es para mantenerte bajo control y evitar que hagas algo arriesgado o peligroso, respondió ella. Un pequeño jadeo escapó de sus labios cuando él la agarró por el trasero. ¿Arriesgado o peligroso, eh? Acercó sus labios a los de ella en un beso corto y abrasador mientras le daba un suave apretón en el trasero que la hizo gemir levemente. ¿Cómo se llaman esas miradas que me lanzabas en clase? Además, ¿considerarías arriesgado o peligroso si me saliera con la mía ahora mismo? Sus mejillas se sonrojaron ante su pregunta. Si bien es cierto que habían hecho el amor un par de veces, nunca lo hacían en su oficina. Siempre era demasiado peligroso, ya que existía la posibilidad de que alguien los sorprendiera. Sin embargo, eso le daba más atractivo, sobre todo después de leer algunos libros sucios de Tracy, bastante explícitos. Nunca lo admitiría, pero llevaba tiempo queriendo probar algo arriesgado. Y después del día, pensó que esto podría ser una excelente manera de aliviar la tensión. Mucho, ronroneó Daphne. Una vez más, reclamando sus labios, aunque él también empezó a desabrocharle la camisa, y en menos de un minuto, estaba en el suelo. Un suave gemido escapó de sus labios mientras él le besaba el cuello y se esforzaba por desabrocharle el sujetador negro. Se le cortó la respiración mientras él le pellizcaba y le acariciaba los pechos con la lengua después de que el sujetador se le cayera de los hombros. La forma en que la tocaba siempre la hacía sentir cálida y llena de vida. La besó de vuelta hasta los labios, donde sus lenguas bailaron. Simultáneamente, mientras la acercaba más con una mano que rodeaba su espalda, usó la mano libre para desabrocharle los vaqueros. Justo cuando estaba a punto de quitárselos, alguien llamó a la puerta de su oficina y dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿En serio?, gimió ella, frustrada por la interrupción de su tiempo a solas. Le devolvió el sujetador y la camisa e intentó alisarse la ropa antes de sacar el mapa del merodeador para ver quiénes llamaban a la puerta. Para su sorpresa, eran Astoria y Tracy.
Daphne, que acababa de abotonarse la camisa, frunció el ceño al verlas. De nuevo, llamaron a la puerta. Pase, dijo Harry, señalando con la mano la puerta, abriéndola. La puerta se abrió y los dos entraron. ¿Puedo hacer algo por ustedes?, preguntó. Hizo todo lo posible por actuar con la mayor calma y profesionalidad posible. Los labios de Tracey formaron una sonrisa traviesa al ver lo arrugada que estaba la ropa de Daphne y el pelo despeinado de Harry. Además, el ceño fruncido de su mejor amiga no ocultaba lo sonrojada que estaba. ¿Llegamos en mal momento?, preguntó con una sonrisa tímida, aunque con un marcado tono de picardía y curiosidad en su voz. Astoria se dio cuenta y se esforzó por contener la risa. ¿Necesitas algo?, preguntó Harry, ignorando su pregunta. Astoria dio un paso al frente. Quería hablarte sobre posibles opciones profesionales para el futuro. Hablando del futuro, desvió la mirada hacia Daphne, que la miraba con una mirada glacial. Te recomiendo que cuando tú y mi hermana quieran tener intimidad, lo hagan en un lugar más apartado y recuerden usar. Termina esa frase y no solo quedarás congelado en un bloque de hielo, sino que además tendrás dificultades para sentarte durante las próximas semanas, siseó Daphne. Entonces debe ser difícil para ti sentarte a veces después de que Harry te toque el trasero con su varita, replicó Tracey en tono burlón. Astoria se echó a reír mientras Harry y Daphne se ponían rojos como un tomate. Su cara estaba más roja que la de él. Y Astoria tiene razón. No quiero ser madrina ni tía todavía. Daphne cruzó los brazos y miró a Tracey con los ojos entrecerrados. ¿Qué te hace pensar que serás madrina o tía de alguno de nuestros hijos? Vamos, Daphne. Tracey puso los ojos en blanco. Igual que Blaise y Harry. Somos muy unidos desde niños. En cuanto a quién será el padrino de tus hijos, todos sabemos a quién elegiría Harry primero. Eso deja vacante el puesto de madrina, y probablemente me toque a mí. A menos que decidamos nombrar a Miwa, Lilith y Nicole como sus madrinas, replicó Daphne sugestivamente. Después de todo, ya le prometimos a Miwa que será la madrina de una de ellas. Estoy segura de que aceptaría de inmediato ser madrina de todas si se lo pidiéramos. ¿No te atreverías? La sonrisa de Tracey se desvaneció un poco mientras entrecerraba los ojos. ¿Oh, no lo haría?, preguntó Daphne con una sonrisa interrogativa. Harry estaba a punto de hablar cuando su comunicador vibró. Miró quién era y lo encendió. Hola, hermanita. ¿Qué pasa? Harry, el consejo quiere vernos. Tenemos una nueva misión, dijo la voz de Miwa. Bien, voy para allá, dijo, apagando su comunicador. Al tomar su placa de identificación de Magus, se puso su uniforme de combate en menos de un segundo. Se quitó la máscara para mirar a Daphne. Tú estás a cargo de las clases extraescolares, hablaremos sobre qué carrera quieres cuando regrese, dijo, volviéndose hacia Astoria. Ella asintió y él se teletransportó. Tengo que aprender a teletransportarme, comentó Astoria. Envidiaba ese método de viaje. Era mucho más fácil que la aparición, ya que no implicaba pasar apretada por un tubo de goma apretado. Ella, al igual que Luna, Emily, Katie y Anna, no sabían cómo teletransportarse, mientras que Blaise, Tracey, Aaron, Neville, Susan, Lilith y Daphne sí. Algo que la irritaba. Bueno, tenemos como 1 hora para matar el tiempo. ¿Qué tal si nos tomamos un tiempo de chicas?, sugirió Tracey sonriendo. Astoria se animó ante la sugerencia de la chica mayor y se sentó en el sofá. Daphne, todavía un poco molesta, se sentó con ellas. Entonces, Daphne, cuéntanos sobre tu vida amorosa con Harry. ¿Es un buen amante en la cama? Tracey se adentró en el tema de inmediato, sorprendiéndolas momentáneamente a ella y a Astoria. La joven Greengrass se inclinó con interés, queriendo escuchar también. ¿En serio? ¿No podrías haber intentado algo más sutil? Tenías que apresurarte a dar detalles sobre la relación entre Harry y yo, replicó Daphne. Tori gruñó. Antes de entrar, ustedes dos estaban a punto de empezar a hacer ejercicio, dijo con una sonrisa pícara, pero se apartó un poco tras recibir una mirada fulminante. Dirigiendo su mirada azul a Tracey, dijo, ¿ves lo que has hecho? Ahora has hecho que Tori piense en esto. Vamos. Ya es mayorcita y también se ha preguntado sobre tu relación con Harry, respondió Tracey con naturalidad. Danos algo de información. De acuerdo, aceptó a regañadientes, tras intuir que los dos no se rendirían si ella no lo hacía. Harry es un novio increíble. Puede que tengamos nuestras diferencias de vez en cuando. Pero nos queremos mucho, y no podría estar más feliz. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Y cómo es cuando están solos?, preguntó Tracey moviendo las cejas.
Para su crédito, la sonrisa de Daphne se ensanchó. Si quieren saberlo, entonces sí, tiene una varita bastante grande y sabe cómo usarla, sin duda sabe cómo tocarme los puntos justos y hacerme sentir caliente. Tracey y Astoria chillaron de emoción ante la información. Ahora tú, dijo Daphne, entrecerrando los ojos hacia Tracey con una sonrisa traviesa. ¿Qué hay de tu relación con Blaise? Tracey se quedó un poco desconcertada por la pregunta. Vamos, es justo. Ibas a acosarme para que me dieras información sobre mi relación con Harry. Lo mínimo que puedes hacer es corresponder y darnos algo de información, dijo Daphne. Disfrutaba del rubor que se había puesto su mejor amiga. Cambiar de opinión es justo, sonrió para sí misma. Tracey respiró hondo y comenzó a hablar sobre su relación con Blaise. 00 horas después, en la ciudadela, Harry y Miwa se dirigían a la cámara del consejo para entregar los informes de sus misiones. Su tarea consistía en ayudar a un grupo de aurores que habían caído en una emboscada durante una patrulla. Al parecer, varios mortífagos y algunos de los restos de la manada de Fenrir atacaban un pueblo en la mágica Ucrania. Desafortunadamente, ese no era el único lugar atacado, ya que otro grupo estaba en pleno ataque a un pueblo mugle. Si bien lograron evitar que los grupos insurgentes causaran demasiada destrucción y minimizar las bajas, un puñado de personas no sobrevivió. Sobre todo considerando que más de una docena de mugles fueron masacrados en el proceso y varios edificios fueron destruidos. Una vez finalizado, se reunieron con el ministro de magia ucraniano. El ministro expresó su molestia por lo sucedido y exigió saber por qué y cómo pudieron haber sido atacadas esas zonas. Ambos magos desconocían por qué esos asentamientos fueron atacados, pero supusieron que era la forma de Voldemort de enviar un mensaje o reclutar a más gente para unirse a sus filas. ¿Y cómo pudo haber sucedido esto? Akugaray sospechaba que podría haber un espía dentro del Ministerio de Magia ucraniano o en el pueblo mágico atacado. Aunque estaba claramente descontento con la explicación, la aceptó. Incluso solicitó unos guanteletes anti-asesinato y anti-tortura. El capitán Auror informó de su eficacia en combate y expresó que los cadetes los necesitarían una vez que completaran su entrenamiento en la Academia de Aurores. Harry dejó escapar un largo suspiro. Voy a necesitar un trago esta noche. Ni lo pienses, advirtió Miwa, a pesar de sentirse tan cansada y agotada como él. ¿Por qué mortífagos y hombres lobo atacaban esos pueblos? ¿Cómo beneficiaría esto a Voldemort? Estas preguntas, junto con algunas otras, rondaban su mente. Llegaron a la puerta. Terminemos con esto de una vez, dijo, conteniendo la respiración. Los dos abrieron la puerta y entraron en la cámara donde se reunieron con los miembros del consejo. Allí, pasaron media hora informando sobre los detalles de sus misiones y la reunión que tuvieron con el ministro de magia ucraniano. Les sorprendió que incluso el consejo se quedara sin palabras sobre por qué esas zonas habían sido atacadas. Especularon que era la forma en que Voldemort infundía miedo y terror. Al finalizar la sesión informativa, el alto mago les agradeció su esfuerzo y les indicó que permanecieran a la espera antes de despedirlos. Harry y Miwa caminaron por el pasillo, solo para detenerse cerca de una esquina. ¿Crees que tienen razón? ¿Acaso estos ataques buscaban sembrar el miedo y el terror tanto en los pueblos mágicos como en los mugles? Preguntó Miwa. No lo sé. Pero puedes apostar a que Tom no se alegrará cuando se entere de que su incursión contra los mortífagos fracasó, respondió Harry con un toque de humor. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Si descubro algo, te lo haré saber. Igualmente. Nos vemos luego. Miwa asintió. Juntos, se teletransportaron de vuelta a sus respectivas escuelas. 00, Harry apareció en la sala de su apartamento, donde vio a Byaco acostado junto a Hiro en su cama, junto a la chimenea. Los dos dormían profundamente hasta que abrió los ojos y dejó escapar un bostezo de tigre. «Supongo que tu misión de esta noche fue un éxito», preguntó Byaco. Lo fue, pero no sabemos por qué Voldemort decidió atacar esta noche. Algo para reflexionar después. Ahora mismo, deberías descansar un poco, respondió Byaco. Harry se acercó con una sonrisa y le acarició la cabeza. Volvió su atención hacia la pared, donde vio a Suzaku dormido en su percha. Ese fénix sí que tiene el sueño pesado. Harry subió las escaleras hacia su habitación, quitándose la ropa hasta quedarse en calzoncillos. Tiró la ropa al cesto al entrar al baño, y antes de que pudiera dar un paso más, un par de brazos lo rodearon. Llegaste tarde. A ver si adivino, era una de esas tareas. Más o menos. El olor a vainilla y menta le inundó la nariz.
Se giró y vio unos ojos azules que le resultaban familiares. Pero sí que hice ejercicio. ¡Qué eufemismo! Hueles mal, comentó Daphne, arrugando un poco la nariz. Es parte del trabajo, sonrió Harry. Hablando de trabajo, tienes uno más que completar, dijo seductoramente. ¿Lo hago? Preguntó casualmente. Ella arqueó una ceja. Estábamos en medio de algo antes de que nos interrumpieran. Mi turno de patrulla de prefectos terminó hace unos minutos, y me vendría bien una ducha. Quizás sea más divertido ahora que tú también la necesitas. Bueno, entonces, deberíamos ensuciarnos un poco más antes de limpiarnos, dijo Harry mientras ella comenzaba a quitarse la ropa. Exactamente lo que pensaba, dijo después de quitarse el sujetador. Harry la atrajo hacia sí de inmediato y la besó. Un gemido bajo escapó de sus labios al sentir que le agarraba el trasero con una mano y la sujetaba por la nuca. No iba a permitir que nadie los interrumpiera esta vez, por eso cerró la puerta de su habitación con un hechizo al llegar. Podía sentir su erección acercándose a su entrada y sabía que estaba tan ansioso como ella. Sin embargo, esta vez ella iba a tomar las riendas. Sus manos se deslizaron hacia abajo para agarrar sus boxers. Se apartó con una sonrisa seductora. ¿Por qué no me encargo del pequeño dragón? Parece bastante ansioso. Ella no esperó una respuesta antes de bajarle los boxers y ponerse a trabajar en su dragón. 00, al día siguiente, Daphne caminaba con sus amigas hacia la sala de los menesteres. Mientras el grupo se dirigía a su destino, Tracey la miró sutilmente, quien llevaba una gran sonrisa todo el día. Sabía qué clase de sonrisa era esa, y también por qué tenía un paso alegre. Era como el suyo después de las noches en que ella y Blaise se metían en líos a puerta cerrada. Dada la amplitud de su sonrisa, solo podía suponer que Daphne y Harry habían tenido una noche desenfrenada. Al llegar a la sala, vieron a varios estudiantes ya presentes, con Harry deambulando para ayudar a quienes lo solicitaban. Continuaron adentro, donde se sentaron en algunas de las mesas disponibles y se pusieron a trabajar en sus tareas. Minutos después, varios estudiantes más entraron en la sala, junto con los profesores Slughorn, Snape y McGonagall. Slughorn estaba fuera de sí de alegría al ver a Harry explicar el movimiento correcto de la varita para lanzar el encantamiento Patronus y sus 3 formas: incorpóreo, corpóreo y fiel a un grupo de estudiantes de tercer año. El incorpóreo simplemente crea un escudo que solo mantendrá a raya a unos pocos dementores. Un corpóreo inicialmente tomará la forma del animal interno que posea el conjurador y puede repeler un enjambre entero de dementores. Luego está la última forma, un sólido, o verdadero. Como su nombre indica, el animal se solidificará y los destruirá por completo. ¿Alguien puede decirme qué hace que las formas corpórea y verdadera sean tan únicas? Él asintió con la cabeza hacia la chica de Ravenclaw de tercer año. Además de protegernos de los dementores, también emiten una melodía. El Patronus verdadero cambiará de forma al oír al invocador tocar un instrumento. Corrige 12 puntos a Ravenclaw. Invocó su varita y, con un simple gesto, conjuró a su dragón Patronus. Con otro movimiento de varita, conjuró una flauta y tocó un poco de música. El dragón se transformó en una serpiente cornuda que se deslizó por la sala, para diversión de los profesores y los demás estudiantes. Algo para que todos reflexionen. Los animo a practicar el hechizo cuando tengan tiempo, concluyó Harry cuando el Patronus regresó a él y desapareció. Luego dirigió su atención hacia donde estaba Astoria sentada con Emily y algunos de sus amigos. Señora Greengrass, la llamó para captar su atención, creo que dijo que quería hablar conmigo sobre posibles opciones profesionales. Acompáñeme, por favor. Le indicó que lo siguiera a su escritorio, donde les ofreció privacidad y protección contra escuchas. A petición suya, la sala le proporcionó una silla para que se sentara mientras él se sentaba en la suya y sacaba un expediente de uno de los cajones de su escritorio. Esta mañana, el profesor Snape me dio un archivo sobre tu promedio en tus clases, dijo, levantando la carpeta manila, que luego colocó sobre el escritorio. Entiende que algunas carreras, sobre todo las de alto nivel, tienen ciertos requisitos. ¿Has pensado en qué tipo de carrera te gustaría tener después de graduarte? Astoria se tomó unos segundos para pensar en lo que dijo antes de responder. Hay algunas carreras que han despertado mi interés. Una carrera como rompedora de maldiciones de Higua, una empresaria o una hechicera. Chasqueó la lengua al ver las carreras que ella enumeró. Son carreras muy respetadas. La primera, en general, requiere que los candidatos tengan un mínimo de 7 éxtasis, con un mínimo de superar las expectativas en las siguientes materias.
transformaciones, encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología, runas antiguas, pociones y alimancia. Lo mismo puede decirse de un puesto en la igua. Sin embargo, también buscan experiencia en romper o eliminar maldiciones, protecciones y encantamientos, especialmente en objetos. Para ser una persona de negocios, necesitarás alcanzar un mínimo de supera las expectativas en las materias de encantamientos, transformaciones, defensa contra las artes oscuras, pociones, herbología y alimancia en tus éxtasis. Dado que ya estás tomando una clase de negocios como una de tus asignaturas optativas, esto también te será beneficioso. Finalmente, para ser hechicera, necesitarás obtener nada menos que un supera las expectativas en tus éxtasis en encantamientos, defensa contra las artes oscuras, transformaciones, runas antiguas, aritmancia, herbología y pociones. Tu asignatura optativa de rompemaldiciones y protección será una ventaja adicional y te beneficiará enormemente si decides seguir esta carrera. Abrió la carpeta y sacó un pergamino que contenía sus promedios actuales. El año pasado, lograste el 5.º puesto en tu año general, y tus calificaciones demuestran que eres un estudiante muy talentoso. En transformaciones y pociones, tu promedio oscila entre un supera las expectativas alto y un sobresaliente bajo. Un sobresaliente bajo medio en defensa contra las artes oscuras, encantamientos y runas antiguas. Un supera las expectativas medio en herbología. Y mantienes un supera las expectativas alto en aritmancia. Supongamos que logras obtener estas calificaciones en tus timo y en las otras dos optativas. No tendrás problemas para ingresar a las clases éxtasis obligatorias y tendrás buenas posibilidades de ingresar en cualquiera de las carreras que has elegido. Astoria dejó escapar un suspiro de alivio. El año que viene, tomaría 11 timo y sabía perfectamente que requeriría mucha práctica y estudio. Gracias, Harry. De nada. ¿Necesita algo más? ¿Sería posible reunirme con una rompedora de maldiciones de la igua o con una hechicera profesional? Hay algunas cosas que me gustaría preguntarles, dijo Astoria. Hablaré con tu jefe de casa y con tus padres para ver qué se puede arreglar, respondió. Te lo agradezco. Harry asintió y, con un par de movimientos de varita, disipó las barreras que los rodeaban. Astoria volvió a sentarse con sus amigos, mientras él le devolvía la carpeta con sus resultados al profesor Snape. Desde su asiento, la atención de Daphne estaba en su novio más que en su ensayo de runas antiguas. Su sonrisa era visible al recordar lo que habían hecho la noche anterior. Habían hecho el amor varias veces. En general, ella mandaba, aunque a él no le importaba. Una vez más, su destreza física y atlética no dejaba de sorprenderla, pues sabía perfectamente cómo le gustaba. No pararon hasta pasadas las 3 de la madrugada, y ella se quedó dormida encima de él, sintiendo un placer absoluto. Cuando llegó la hora de despertar, lo único que quería era quedarse en la cama con él, abrazada a su cuerpo. Aunque él claramente quería hacer lo mismo, la convenció diciendo que si no aparecían, sus padres vendrían a buscarlos. Lo último que querían era que sus padres los vieran desnudos. Eso les traería una reprimenda. A regañadientes, se levantaron de la cama. Daphne, sin embargo, tenía cierta dificultad para mantener el equilibrio debido al jet lag que tenía en las piernas a causa de la noche anterior. Él apareció a su lado, ayudándola a ir al baño. Los dos decidieron darse un capricho y se ducharon otra vez. Desde entonces, se sentía como si hubiera estado en una nube. Claro que, además de estar de buen humor, sentía un poco de dolor ahí abajo y seguía algo cansada. Él sin duda sabe cómo hacerla sentir bien y, al mismo tiempo, cansarla. Es fácil decir que el sentimiento era mutuo, ya que ella también podía hacerlo por él. Pero dicho esto, necesitarán un descanso. Media hora después, Harry le hizo un gesto a un estudiante de tercer año de Hufflepuff, quien levantó la mano. Profesor, me preguntaba si podría saber su opinión sobre un par de cosas. Una es sobre el Estatuto Internacional del Secreto. Eso llamó la atención de más de un puñado de personas. Harry miró al chico con una expresión fría y neutral. Presentía que el profesor Ig tocaría ese tema más pronto que tarde. Continúe. Según tengo entendido, esa ley se supone que nos protege de quienes no pueden hacer magia y se asegura de que no descubran el mundo mágico. Sin embargo, no nos impide ser quienes somos, y no seguimos estando en peligro por culpa de los magos y brujas que viven en el mundo mugle. He oído a algunos estudiantes mayores decir que la ley beneficia principalmente a los mugles, no a nosotros. Así que, supongo que mi pregunta es, ¿a quién protege principalmente la ley?
Para entonces, todos tenían la atención puesta en ellos, sobre todo en Harry, que se preguntaban qué diría. Es una pregunta compleja y difícil que magos y brujas se han hecho varias veces en el pasado, empezó. Sin embargo, para responder a tu pregunta, la respuesta general es que la ley existe para protegernos y asegurar nuestra supervivencia de los muggles, quienes probablemente nos atacarían y nos explotarían por nuestra magia. ¿Qué opinas? Mi opinión sobre el tema coincide con la de quienes creen que debemos ser quienes estamos destinados a ser. Quienes mejor me conocen ya conocen mi visión tanto de la ley como del mundo mágico. Entonces, ¿estás del lado del mundo mágico en lugar del mundo muggle? Siempre y para siempre. Si hay que elegir entre aliarnos con ellos o con mi propia raza, bueno, es obvio, dijo Harry con frialdad. No lo digo solo porque sea sangre pura, ni porque sea intolerante. Es la simple verdad de que los magos y las brujas son superiores a los muggles. Cualquiera con ojos y cerebro podría ver qué raza es mejor. En realidad, deberíamos tener más territorio, la libertad de ser quienes somos y que se nos permita ascender. Pero con todo eso y con el poder que poseemos, no tenemos derecho a atacarlos. Numerosos asentimientos de quienes coincidían con su opinión. Puede que Potter no sea un supremacista de sangre pura, pero sabe de qué lado está. Comprendieron a quién le es leal. El chico continuó. ¿Qué hay de la calidad del estatus de sangre de alguien, que lo hace superior o inferior a otros? ¿Acaso el estatus de sangre de alguien no equivale a su poder? Esa pregunta le valió una serie de miradas fulminantes de los presentes, especialmente de los profesores. Palideció un poco al instante, arrepintiéndose de su pregunta al ver sus expresiones y la expresión tan aguda que adquirió Potter. ¿No he respondido ya a esa pregunta innumerables veces desde que soy profesor? Preguntó Harry con voz gélida. No me importa si una persona es sangre pura, mestiza, nacida de muggles o algo intermedio. Trato a todos por igual. La idea de que el estatus de sangre de alguien signifique que posee una magia superior a la de otros es ridícula. La magia se otorga a quienes están destinados a ser mejores que sus antepasados, quienes no la poseían. El estatus de sangre de alguien no determina su poder. Si les gusta un ejemplo, miren a la profesora McGonagall, dijo, señalándola mientras estaba cerca del profesor Snape, Slughorn y Flitwick. La profesora McGonagall es mestiza y una bruja extremadamente poderosa y talentosa de su generación. Sin duda, es una de las brujas más poderosas del mundo mágico. Obtuvo varias maestrías en diferentes campos de la magia y un título de hechicera en transformaciones. Luego está el profesor Flitwick, que es mitad duende. Ha obtenido varias maestrías y un título de hechicero en encantamientos. Es miembro del gremio de duelistas con el rango de duelista de clase maestra y fue campeón internacional de duelos. Y finalmente, está mi padre, el profesor Snape. Obtuvo un par de maestrías antes de obtener su título de hechicero en pociones. Incluso fue nombrado el maestro de pociones más joven de su generación tras obtener su maestría en la materia. ¿Sabe qué significa todo esto, señor Young? Significa que, independientemente de su estatus de sangre, todos son individuos excepcionalmente poderosos y talentosos por derecho propio, afirmó Harry con firmeza. La calidad de la sangre de alguien no determina su poder o importancia. Eso dice, susurró alguien en voz baja. Desafortunadamente para él, algunos lo oyeron. ¿Podría repetirlo, señorita Granger? Preguntó Harry, siendo uno de los que la oyeron. La profesora McGonagall y el profesor Snape estaban entre ellos, lanzándole miradas severas y gélidas. Ella se removió incómoda en su asiento ante la cantidad de miradas que recibía. Levantó la mano cuando Minerva hizo ademán de hablar. Sugiero que escuchemos lo que la señora Granger se muere de ganas de decir. Así nos ahorraríamos interrupciones tediosas. Bueno, señora Granger, tiene la palabra, así que dígala. Harry le indicó con un gesto que hablara. Hermione respiró hondo y reunió coraje, luego se puso de pie. Bien, creo que no estás siendo completamente honesto con lo que dijiste sobre no preocuparte por el estado de sangre de una persona o preocuparte por el mundo mágico a menos que te convenga. En realidad, durante el tiempo que llevas aquí, no has sido más que un completo imbécil arrogante que menosprecia a los demás. Durante nuestro primer año, hiciste creer a todos que te habían adoptado los Stevenson, cuando en realidad te había adoptado el profesor Snape. Alardeaste de tus habilidades y conocimientos mágicos estudiando el programa de otra escuela, desafiaste abiertamente a Dumbledore, te hiciste amigo inmediato de supremacistas y de la facción oscura, amenazaste a un profesor y mataste a otro antes de robar la piedra filosofal.
En segundo año, maltrataste a Lockhart, le cortaste la mano y revelaste que hablabas Parcel. Solo los magos y brujas oscuros pueden hablar ese idioma. Luego mataste a otra persona. Después de derrotar al basilisco y salvar a Ginny en la cámara secreta, te quedaste con la espada de Gryffindor y el basilisco cuando deberían haber ido al director, e hiciste que todos los Gryffindor fueran castigados por cometer un error. Luego, en nuestro tercer año, te uniste a una organización secreta y te convertiste en mago, donde probablemente mataste a varios otros individuos. Reclamaste los señoríos de Gryffindor, Slytherin y Ravenclaw. En secreto, convertiste a un duende, un centauro y un vampiro en tus representantes en el Wizengamot, lo cual es ilegal. Y pasaste horas en la Cámara de los Secretos estudiando magia oscura. En nuestro cuarto año, heriste brutalmente al director de Durmstrang, amenazaste con matarme después de obligarme a presenciar cómo matabas a mis padres. Nos expulsaste a Ron y a mí de la candidatura a prefectos, premios anuales, y nos suspendiste y castigaste, todo por intentar hacer lo que creíamos correcto durante nuestro segundo año. Hiciste trampa en el torneo de los 3 magos usando tus contactos para obtener información sobre las 4 pruebas. Empezaste a salir en secreto con Greengras, nada menos. Luego, cuando Voldemort regresó en la prueba final, mataste a varios de los suyos y guardaste silencio sobre su regreso. Y el año pasado, obligaste a Fudge a honrar su juramento como ministro de magia, para que no tuviera más remedio que investigar por qué los dementores que Umbridge envió a atacarte. Luego invocaste las leyes de la magia para obligar a varios miembros del Wizengamot a un duelo de honor, encargándoles que trajeran un ejército que luego masacraste con magia oscura y destructiva, y destruiste 2 países. Además, podrías haber hecho más para ayudarnos cuando Umbridge usó sus decretos educativos para tomar el control del colegio. Podrías haber ayudado a Led cuando impartías tus clases extraescolares. ¿Por qué no hiciste más para evitar que Umbridge nos encontrara? Luego está lo que pasó en Hogsmeade. Vi el tipo de hechizos que usaban las personas a las que enseñabas. Luego está la batalla en el ministerio, donde Voldemort finalmente se rebeló durante el breve intermedio entre los mortífagos, los aurores y los magos de ataque. Solo trajiste a tus amigos. Ni una sola vez nos consultaste a ninguno de nosotros para ver si queríamos ir a ayudar. Podríamos haber ayudado a repelerlos. Luego luchaste contra Dumbledore y le quitaste la magia antes de arrestarlo. No estoy seguro de qué hiciste para que se declarara culpable de esos crímenes. Pero es imposible que eso fuera cierto. Él nunca pudo haber hecho esas cosas. Además, no recuerdo que hayas incluido a un hijo de Muggles en tu círculo de amigos. Se compone principalmente de sangre pura o de familias poderosas. ¿Cómo explicas todo eso? Sus mejillas estaban sonrojadas, y su pecho subía y bajaba mientras intentaba recuperar el aliento después de decir todo eso. Todos observaron en silencio mientras Harry se limitaba a sonreír. Antes de responderte, sí, Granger, voy a responder a tus preguntas. No te equivoques. Puedes llevar mis palabras a quienes susurran a mis espaldas y creen que soy un mago oscuro y malvado. ¿Crees que si realmente fuera un mago oscuro, aún estarías aquí para cuestionarme e insultarme? Dijo Harry con una sonrisa fría que la dejó paralizada. Para empezar, me preguntaste por qué mantuve en secreto la identidad de mi verdadero padre adoptivo. Lo hice para protegernos a ambos, ya que Dumbledore y Tom tenían espías que harían todo lo posible por separarnos, o peor aún, por matarnos. A pesar de eso, quiero y me preocupo de verdad por mi tío Jack y mi tía Sarah. En muchos sentidos, la considero mi madre, se burló. El hombre al que sigues ciegamente tendió la trampa a mis padres biológicos para que murieran, envió a mi padrino a Azkaban por un crimen que no cometió, me envió a una casa donde se abusaba de la magia, selló el testamento de mis padres y bloqueó mi magia con varios obstáculos. Incluso llegó a colocar un poderoso encantamiento de compulsión y administrar una poción de lealtad a la profesora McGonagall. Hubo bastantes exclamaciones de asombro ante lo que dijo, y todos los estudiantes miraron a su profesor de transformaciones. Sí, parece que todos han oído que Dumbledore controlaba a la profesora McGonagall como a una marioneta. Mis tutores decidieron mi asistencia a Mount Coro mucho antes de que me asignaran a Hogwarts. Cuando Dumbledore supo dónde estaba y que me negaba a ir a su escuela, usó sus contactos en la IGU para obligarme a transferirme. Sin embargo, revisó algo específico. Aunque podía hacer que me transfirieran, no podía obligarme a cursar el programa aquí.
En cuanto a mi amistad con Blaise, Daphne y Tracey, o como los llamaste, supremacistas y miembros de la facción oscura, los Zabini pertenecen a la facción gris, mientras que los Greengras y los Davis pertenecen a la facción neutral. Blaise y yo éramos como hermanos mucho antes de llegar a Hogwarts. Pasábamos los veranos juntos y entrenando artes marciales. Por cierto, tengo ganas de comer más de ese gumbo de pollo andouille con salchicha, Blaise, dijo Harry, dedicándole a su amigo una sonrisa que le devolvió. Tú y yo. Hay una nueva modificación que quería probar, respondió Blaise. Hacía casi 2 meses que no comía gumbo. ¿Preparo el pollo o el bistec esta vez?, preguntó Harry. Ya sabes mi preferencia. Harry gruñó. Te tengo cubierto. Un puñado de personas, incluidos ellos dos, empezaron a reírse un poco. Tracey puso los ojos en blanco, divertida. Los chicos siempre piensan con el estómago, les comentó a sus amigos. Blaise le dedicó una sonrisa. Nunca te oí quejarte. ¿Preferirías que pensara en otra cosa? Le susurró la pregunta al oído, haciéndole sonrojar. No puedes parar, ¿verdad? Te atraparé luego, dijo ella, guiñándole un ojo. En cuanto a por qué elegí hacerme amiga de Tracey y los demás, es porque sentí cierta afinidad con ellos. Dijiste que amenazaste a un profesor y mataste a otro. Como dije, McGonagall estaba controlada por Dumbledore e intentó obligarme a hacer algo que no quería. Nadie me obliga a hacer algo que no quiero. Quirrell, se burló Harry, era un mago mediocre que actuaba como anfitrión de Tom. Aquí tienes algunos detalles que no sabías. 1. Quirrell irrumpió en Gringotts. 2. Maldijo las escobas de Neville y las mías. 3. Dejó entrar a un troll en el castillo. El mismo que casi te aplasta. ¿Sabías algo de eso? La expresión en el rostro de Hermione le indicó que no lo sabía y que quería hablar, pero se quedó en silencio. Mientras todo eso sucedía, Quirrell prácticamente ya estaba muerto. Profesor, ¿qué hizo con la piedra filosofal?, preguntó un estudiante de primer año de Gryffindor. Se la devolví a los Flamel. La piedra no era mía, respondió a la chica, y luego volvió la mirada hacia Granger. Mi segundo año aquí. Le di una lección a ese miserable cerdo de Lockhart. No hacía falta mucho cerebro para darse cuenta de que no sabía lo que hacía. El hombre era un violador y un ladrón. Agredió sexualmente a algunas estudiantes y estaba a punto de hacer lo mismo con otras. Además, desmembró y robó el trabajo de toda una vida de varias personas para hacerse rico y famoso. La razón por la que hablo Parcel es que mi madre, sin saberlo, era miembro de la casa de Slytherin. A pesar de provenir de una rama familiar, la sangre y la magia de la familia Slytherin eran fuertes en ella. Fue entregada a una familia Muggle que compartía su apellido cuando la vida de sus padres biológicos se vio amenazada, y fue criada por Muggles. Cualquier bruja o mago en Gran Bretaña que hable Parcel provendría de la familia Slytherin. La persona que maté era un hombre vil y cruel. Al igual que sus amigos, Morrison mintió sobre estar bajo la maldición Imperius y atacó a mi abuela durante la Primera Guerra. Incluso después de que le mostré misericordia, intentó maldecirme cuando le di la espalda. Él continuó respondiendo a todas las acusaciones que ella hizo sobre él, ofreciendo respuestas detalladas y dejándola sin poder contraargumentar. Harry le dijo explícitamente que no podía obtener ayuda de nadie, que esto era asunto suyo. Cuanto más explicaba, más frustrada y sin palabras se quedaba ella. Sus respuestas la dejaron sin palabras. ¿Dices que debería haber hecho más por los estudiantes, por los que se unieron a leer? La miró con desprecio. Granger, ¿qué crees que hacía cuando ese sapo asqueroso intentaba tomar el control de la escuela? Puede que se te escapara, pero ningún profesor quería a Umbridge aquí, y mucho menos a Perky. Los profesores y yo hacíamos todo lo posible por minimizar su influencia, pero tú y Pruitt, señaló a Ron con el pulgar, lo complicaron aún más cuando formaron el EG por orden de Dumbledore. No estábamos aprendiendo nada de Umbridge, y Voldemort había regresado. Nos impedía aprender a defendernos y nos dificultaba aprobar nuestros timo. No todos venimos de familias adineradas ni tenemos influencia en el Wizengamot. ¿Qué se suponía que hiciéramos?, argumentó Hermione con enfado. La temperatura en la habitación bajó cuando Harry la miró fijamente. ¿Qué tal si se lo cuentas a tu jefa de casa? Podrías haber presentado una queja a la wea o haber escrito a el profeta. Puedo mencionar un puñado de cosas que podrías haber hecho. Aquí hay algo más que no sabías. Umbridge era una mortífaga encubierta. Hubo una serie de exclamaciones entre los estudiantes.
Además de ser una de las lamebotas de Tom, atacó a varios estudiantes obligándolos a usar plumas de sangre en sus castigos y usó Verita Serum ilegalmente con ellos. Poco después de presentar sus decretos educativos, usted y Weasley, por orden de Dumbledore, decidieron formar su pequeño grupo. ¿No se les ocurrió lo peligroso que podría ser? Si tantos estudiantes desaparecen durante horas en días diferentes, es inevitable que atraigan la atención equivocada. Madame Pomfrey y los demás profesores acordaron guardar silencio y fingir que no sabían nada al respecto. Es cierto, dijo Filius. La atención se centró en él. Sabíamos lo que sucedería si Umbridge, Weasley o Fudge se enteraban de él y fingían ignorar su existencia. Minerva asintió mientras Severus gruñía. Puede que tus intenciones fueran buenas. Pero tus acciones fueron increíblemente imprudentes y habrían tenido graves consecuencias. Eso es decirlo suavemente, comentó Harry. Se pusieron en peligro a sí mismos y a quienes se unieron a su grupo. Su primer error fue celebrar la reunión en un pub donde cualquiera podría haberlos oído, es decir, a William y Dersis. El hombre escuchó su propuesta y los delató para evitar que lo encarcelaran tras ser atrapado vomitando inodoros mugles. Ese fue su primer error. Si quieren tener una reunión privada sin ser escuchados, deberían haberla hecho en un lugar más seguro y haber instalado barreras de privacidad. Tu siguiente error fue permitir que Finnegan y Edgecombe traicionaran al grupo. Ese maleficio que pusiste en ese pergamino fue, en el mejor de los casos, de aficionados. ¿Amateur? Casi chilló Hermione. El hechizo solo se habría activado si alguien traicionara voluntariamente al grupo. En el momento en que lo hiciera, el pergamino revelaría su nombre, y sus rostros quedarían cubiertos de llagas con la palabra Sneak clandestino, en la frente. Lo que les pasó a Seamus y Edgecombe no fue culpa mía. Es imposible que... En ese momento, su mente hizo clic. Espera. Eso era lo que estabas haciendo. Modificaste el encantamiento del pergamino. Bingo, dijo con indiferencia, sin negarlo. Me sorprende que te haya costado tanto darte cuenta. ¿Cómo conseguiste el pergamino? Me aseguré de tenerlo siempre en mi poder. La única vez que lo saqué fue durante nuestra reunión. Hermione estaba furiosa porque él se había hecho con la lista del fiscal del distrito. ¿Lo olvidaste? Preguntó con un tono ligeramente burlón. Soy un ninja. Somos muy hábiles entrando y saliendo de lugares y recuperando información sin que nadie se dé cuenta. Además, los elfos domésticos estuvieron encantados de ayudar. Dices que debería haber ayudado más. ¿Cómo crees que regresé tan rápido de mi reunión con el Supremo Mugwump? Las palabras murieron en la boca de Hermione. ¿Qué ocurre, señora Granger? ¿No hay respuestas? Comentó con indiferencia, dando un paso al frente y teletransportándose desde donde estaba hasta quedar frente a ella. Ella se tambaleó hacia atrás, cayendo en su silla. Desde que empezó el ER, hice que los elfos domésticos vigilaran al grupo y les dije que me informaran de inmediato si Umbridge o alguno de su escuadrón de perdedores descubría su ubicación. Estaba ayudando. Mucho, de hecho. Creo que luego querías saber por qué llevé a mis amigos al ministerio y no les pregunté a ti ni a ningún miembro del ER si querían participar. Esa es una respuesta simple y no una afirmación verdadera, la regañó. La verdad es que tú y los demás no estaban listos para participar en una batalla masiva. Tú y los demás miembros del EG solo lucharon en una batalla. Incluso entonces, fue solo contra las acromántulas, los dementores y algunos de sus reclutas de nivel bajo y medio. Y para tu información, no quería traerlos. Les dije categóricamente que no vinieran, porque habría sido demasiado peligroso. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de mis advertencias, insistieron en acompañarme. Para que quede claro, no llevé a Aaron, Katie, Susan, Anna, Emily, Luna ni Astoria conmigo. Ya tenía suficientes personas de las que preocuparme. No iba a arriesgar sus vidas. Todo lo que Dumbledore confesó en su juicio era cierto. Hizo todo eso y, junto con Grindelwald, destruyó la vida de cientos, si no decenas de miles, de inocentes. El hombre al que admirabas no era más que un asesino hipócrita que solo buscaba su propio beneficio, afirmó Harry con firmeza. Eso no es cierto. Albus Dumbledore estaba... Abre los ojos, Granger, la interrumpió Harry a media frase. Si Dumbledore era tan grande, ¿por qué esperó tanto para luchar contra Voldemort? ¿Por qué no lo venció cuando tuvo la oportunidad? Tuvo múltiples oportunidades de deshacerse de él para siempre. ¿Por qué las desperdiciaría? Insistió. ¿De verdad crees que le importabas? De todos los estudiantes que han venido y salido de este castillo, ¿por qué te elegiría a ti?
Y no digas que es por tu inteligencia o por ser una bruja talentosa. Todos saben que eres una bruja excepcionalmente poderosa y talentosa. Sin embargo, hay quienes, específicamente en esta sala, son mejores. La cruda realidad es que solo te valoraba como un arma. Una pieza de ajedrez que podía mover a su antojo. Apuesto a que, en el fondo, sabes que es cierto. No, mientes. Hermione negó con la cabeza furiosa, negándose a creer que lo que decía fuera cierto. Dumbledore no le haría eso de ninguna manera. Harry negó con la cabeza, decepcionado, y exhaló. Entonces eres un tonto. Hermione encontró la voz para hablar. Estás evadiendo mi última pregunta. Dices que no te importa el estatus de sangre de nadie. Pero la mayoría de tu grupo son sangre pura y provienen de familias poderosas. ¿Cómo lo explicas? Harry dejó escapar un suspiro de exasperación. Es muy triste. Después de todo lo que he dicho y considerando el tiempo que hemos pasado juntos en este castillo, sigues sin entenderme. Bueno, déjame reiterar lo que dije antes. Nadie me obliga a hacer nada que no quiera. Con quien me relaciono es asunto mío. La sangre o el estatus familiar de una persona no significa nada para mí. Tracey. Es mestiza, y no me importa. Ha demostrado ser una buena amiga. Además, voy a necesitar otra madrina aparte de Miwa para mis futuros hijos. Ja, rió Tracey, mirando a Daphne con una sonrisa de superioridad. Te lo dije. Aún es discutible si serás la primera madrina de nuestros hijos, replicó Daphne con una sonrisa distante. Harry y yo ya hemos decidido que Blaise será el padrino de nuestro primogénito. Blaise gruñó triunfante. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, entonces tenemos a Luna, dijo Harry, señalándola mientras estaba sentada junto a Emily y algunos de sus amigos. Puede que sea de sangre pura, pero no proviene de una familia rica ni poderosa. Dejando a un lado su apariencia, es mucho más inteligente e intuitiva de lo que la mayoría cree. Luego, tenemos a Katie. Es mestiza y no proviene de una familia adinerada ni influyente. Una gran voladora con muchas posibilidades de convertirse en jugadora profesional de Quidditch si así lo desea, concluyó Harry. ¿Sabes qué tienen todas en común? Son buenas personas que me han mostrado lealtad. No creen en esa basura de la supremacía de los sangre pura, ni se creen superiores a nadie por su destreza en las artes mágicas o como estudiantes. Se trata de lo que llevan dentro lo que las define. Algo que tú aún no has aceptado, y mucho menos aprendido. Tu creencia de que su sangre y su estatus familiar influyen en su nivel de magia es una broma. Esto también incluye el control que tienen sobre ella. ¿Por qué? Porque el nivel de magia y habilidades que una persona tiene al nacer y la magia que obtiene con la práctica y el refinamiento continuo son completamente diferentes. Si comparas tu magia y tus habilidades con las de ellos, estás fuera de tu alcance. Esa es la pura verdad, dijo Harry, dándose la vuelta y alejándose. Hermione, roja de ira, se levantó. ¿Por qué no me demuestras eso? Lo desafió. Déjame enfrentarme a cualquiera de ellos y te demostraré lo lejos que he llegado. Muchos de los presentes quedaron paralizados por sus palabras. Algunos no sabían si estaba siendo valiente o insensata, pues su exigencia los había pillado por sorpresa. Sin embargo, una cosa estaba clara. Granger estaba decidida. Decidida a demostrar su valía como bruja, y que solo por ser hija de muggles, la gente no debía ignorarla ni menospreciarla por serlo. Harry miró a su alrededor para ver la expresión decidida en el rostro de Granger y supo que hablaba muy en serio. El fuego en sus ojos marrones lo decía todo. Respiró hondo. Muy bien. Si tanto quieres demostrar tu valía en un duelo, está bien. Te daré una oportunidad. Todos los que llame se pondrán de pie, los demás permanecerán en sus asientos. Blaise Zabini, Tracey Davis, Neville Longbottom, Lilith Mohon, Susan Bones y Anna Abbott. Los 6 estudiantes que llamó se pusieron de pie. Harry los miró un momento y luego volvió la mirada hacia Granger. Esta es mi oportunidad. Están en el mismo año que tú, y te batirás a duelo con uno de ellos. ¿Te parece justo? Por mí está bien, dijo ella con determinación. Harry asintió brevemente y miró a los 6 que había elegido. ¿A cuál de ustedes le gustaría batirse en duelo? Acepto. Dijeron Tracey y Lilith al mismo tiempo, sorprendiéndose mutuamente y a sus amigas. Este es mi duelo, Lilith, dijo Tracey. Ni hablar, quiero este, argumentó Lilith. Llevo el día hasta el cuello practicando hechizos y haciendo informes, y tenía ganas de batirme en duelo. Lilith, te quiero mucho. Sin embargo, no eres la única que ha estado trabajando duro últimamente.
Si alguien se ha ganado el derecho a batirse en duelo con este pesado, soy yo, replicó Tracey. Ya basta, dijo Harry con voz fría y firme, poniendo fin a cualquier discusión. Los dos lo miraron. Si tienen tantas ganas de batirse en duelo, enfréntense. El ganador se batirá en duelo con la señorita Granger. Estoy bien con eso. Aquí igual. Todos, excepto la señora Davis y la señora Mohon, se pondrán contra la pared. Ustedes dos en el centro. Los estudiantes recogieron rápidamente sus pertenencias y se colocaron contra la pared. A la orden de Harry, las sillas y las mesas desaparecieron, y aparecieron unas barreras protectoras frente a los estudiantes, mientras Tracey y Lilith se dirigían al centro de la sala con sus varitas desenvainadas. Estamos usando las reglas de duelo estándar de los torneos internacionales. Los imperdonables están estrictamente prohibidos, así como cualquier hechizo que pueda causar daño permanente. El duelo solo terminará cuando alguno de los oponentes pierda su varita o no pueda batirse en duelo por otra razón. ¿Entendido? Sí, profesor, dijeron los dos juntos. Tomen sus posiciones, ordenó Harry. Ambas brujas se alejaron, poniendo distancia entre sí, y tomaron sus posiciones individuales. Harry las observó un momento y luego dio luz verde. Comiencen. Los duelistas se observaban atentamente mientras giraban cautelosamente uno alrededor del otro. No se atrevían a romper el contacto visual. Esperaban pacientemente a ver quién daría el primer paso. A pesar de haber entrenado y combatido entre sí en numerosas ocasiones, este duelo determinaría quién tendría la mejor estrategia y habilidades de duelo. Lilith atacó con una combinación de encantamiento desterrante, látigo de fuego y una hidroexplosión en forma de triángulo. Tracey esquivó el encantamiento desterrante, usó una maldición cortante para abrirse paso a través del fuego, haciéndolo pasar a salvo tras ella, y usó el encantamiento congelante sobre el agua que giraba. Agitó su varita varias veces, transformando el agua congelada en afilados cristales de hielo, y los lanzó con un golpe de varita. Lilith respondió con un corte, transformando los proyectiles de hielo en granos de arena. Apuntando con su varita a la arena, la elevó y describió algunos círculos, convirtiéndola en un tornado que se dirigió hacia Tracey. Continuó con una poderosa ráfaga de viento. Tracey interceptó los ataques conjurando un muro de ladrillos. Tras bloquearlos con éxito, agitó la varita y la cortó, transformando el muro en varias agujas largas que salieron disparadas hacia adelante. Lilith blandió su varita hacia arriba, usando un encantamiento protector que no solo interceptó las agujas, sino que las atravesó. La morena dio una voltereta para alejarse del hechizo. Bien. Usar un hechizo defensivo con un propósito ofensivo. Lilith sonrió a su amiga. Creo que ya terminamos el calentamiento. Vamos a relajarnos de verdad. Tracey sonrió con suficiencia, aprobando la situación. El verdadero duelo entre ellas no tardó en comenzar, con un intercambio de hechizos y el empleo de diversas estrategias y técnicas. Cada vez que una repelía el ataque de la otra, ésta respondía con algo inesperado, como transfigurar el entorno o usar una maldición para neutralizar los hechizos de la otra. Ambas brujas estaban igualadas en poder y habilidades. Tras desviar su ardiente bola de energía púrpura, Lilith comenzó a usar hechizos de artes oscuras en patrones intrincados. Recordó las lecciones de Harry y la sabiduría tras sus palabras. El combate mágico es más que solo lanzar hechizos, se necesitan muchas cualidades para ser un duelista poderoso. Hay que ser creativo, impredecible y aprovechar al máximo las habilidades naturales. Observa a tus oponentes y sabe qué hechizos usar y cómo. Lilith usó una poderosa combinación de hechizos que confundió un poco a su oponente. Cuando Tracey se tambaleó hacia adelante después de que el área detrás de ella explotara, Lilith la envió hacia atrás con un dolor agudo en el abdomen. Tracey logró contenerse antes de caer y contraatacó con una ráfaga de agua hirviendo. Manipuló su trayectoria, levantándola y transformándola en una nube de niebla. Tracey dio varios giros con su varita hasta que la niebla se transformó en un tornado que rodeó a Lilith. Luego, con un fuerte golpe de varita, lanzó una ráfaga de agua que transformó en una gran bola. Luego, añadió una serie de runas a la bola de agua y la lanzó por los aires cuando Lilith desvaneció el tornado. Lilith entonces usó un cometa de fuego que impactó la bola de agua, haciéndola explotar y esparciendo varias gotas por el suelo. El duelo se reanudó con ambos intentando superarse mutuamente. Ambos usaban sus habilidades marciales para atacar y defenderse, así como sus habilidades acrobáticas. Debido a su igualada paridad, tuvieron que recurrir a sus cualidades naturales para superarse mutuamente con astucia y maniobrabilidad.
Tracey esquivó ágilmente los hechizos dando volteretas y saltos mortales a su alrededor. Tras esquivar la ráfaga de un mago, realizó un par de volteretas frontales y se deslizó sobre un látigo de fuego horizontal. Mientras giraba en el aire, usó un encantamiento de destierro que envió a su oponente hacia atrás. Lilith se pone de pie de golpe. Reacia a ceder, Lilith lanzó una ráfaga de hechizos en rápida sucesión que obligó a Tracey a moverse como ella quería. Tracey aprovechó su impulso para alejarse de los hechizos y lanzó una contraofensiva con hechizos de potencia media. Cuando Lilith desvió una maldición explosiva, el hechizo impactó en el suelo, donde una de las varias gotas aterrizó y rebotó hacia ella. Lo esquivó por poco, junto con un corte que rodó bajo. Para su mala suerte, la maldición rebotó en el suelo y le impactó en la parte posterior del brazo derecho. Sonriendo para sus adentros, Tracey continuó lanzando una serie de hechizos dirigidos a Lilith a su alrededor. Los hechizos surtían efecto a medida que Lilith se daba cuenta de cuáles se dirigían directamente a ella o rebotaban en el suelo junto a ella. Lilith evitó por poco una chispa de fuego que brotó, aunque sin darse cuenta se dejó expuesta. Tracey aprovechó rápidamente la oportunidad lanzando dos hechizos que Lilith no pudo esquivar a tiempo. En segundos, Lilith estaba atada con una cuerda y su varita estaba en la mano extendida de Tracey. El duelo ha terminado. Tracey Davis gana, declaró Harry. Se oyeron varios aplausos del público mientras ambos se acercaban a Lilith. Qué astuto de tu parte usar una combinación de encantamientos de batalla, runas y el terreno. La cuerda que rodeaba a Lilith desapareció cuando él agitó su varita y la ayudó a levantarse. Fue un gran vuelo. Tus imaginativos hechizos, junto con la rapidez de tus hechizos, te convertirán en una oponente excepcionalmente poderosa y peligrosa. Harry se dirigió al público mientras Tracey le devolvía la varita a Lilith. Según el acuerdo, la señora Davis será quien se enfrente a la señora Granger. Las barreras protectoras se bajaron, permitiendo que Lilith saliera y Hermione entrara. Cuando las barreras volvieron a estar activadas, Harry indicó que usarían las mismas reglas y, tras indicarles que tomaran sus posiciones, les indicó que comenzaran. 2 minutos después de que le dijeran que podían empezar, Hermione empezó conjurando un gran torrente de agua a presión. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, usó un poderoso hechizo de calor para convertir el agua en vapor que cubrió la zona. A continuación, agitó su varita varias veces contra el suelo para que brotaran varias columnas de roca. Al terminar, el vapor de niebla que creó se transformó en un violento tornado que se dirigió hacia ella. Hermione conjuró una pared de mármol para protegerse. Poco después de que el tornado impactara contra la pared, cortó y agitó su varita, transformando la pared de mármol en varias agujas afiladas, que luego lanzó. Por supuesto, no había terminado, ya que lanzó una serie de hechizos diferentes en rápida sucesión. Tracey esquivó las agujas, conjuró un gran montón de hojas y rápidamente las elevó en el aire. Haciendo círculos con su varita, transformó las hojas en un tornado que la protegió de los hechizos. Luego manipuló el tornado de hojas que se lanzó hacia Granger, quien lo contrarrestó transformando 2 de las columnas de roca en un puño de roca que se abrió paso a través del tornado. Tracey esbozó una sonrisa fantasmal, suponiendo que Granger intentaría algo impredecible. Respondió de la misma manera destruyendo el puño de roca con un orbe de energía púrpura ardiente que lo hizo añicos. A continuación, Tracey lanzó una combinación de hechizos dolorosos y debilitantes en formaciones complejas. En represalia, Hermione usó un hechizo de onda expansiva para neutralizar los hechizos. Luego, usó una maldición reducto para destruir una de las columnas y lanzó un hechizo marrón de tamaño mediano contra las rocas dispersas, invocándolas. Añadió un corte con su varita en forma de X, haciéndolas girar alrededor de su cuerpo. Tracey se sorprendió momentáneamente por lo que hacía Granger, pues era el mismo movimiento que Miwa usó con Daphne durante su 3er año. Retrocedió rápidamente unos pasos cuando las balas de roca comprimidas se dirigieron hacia ella. Por suerte, sabía cómo defenderse de un ataque como este. Blandiendo su varita en un arco, creó un gran muro de agua y añadió algunas runas. ¿Qué? Hermione observó con asombro cómo las balas se pegaban al muro de agua como pegamento. El muro de agua comenzó a girar como un taladro que se dirigía hacia ella. Recuperándose rápidamente, Hermione usó un misil de fuego presurizado para interceptar el agua. El impacto resultante cubrió la zona con una densa y oscura humareda. Granger no lo sabía, pero Tracey podía ver incluso a través del denso humo gracias a su vista mejorada, algo que aprovechó para lanzar 2 hechizos. El gemido de dolor de su oponente le indicó que los hechizos habían conectado.
Observó cómo el humo se desvanecía y vio a una Granger descontenta, de pie a unos metros de distancia, con un corte en el brazo derecho y un agujero en la cadera izquierda. Aún así, la chica se negaba a rendirse. La leve sonrisa en el rostro de Tracey pareció molestarla, y disparó varios hechizos rompehuesos, explosivos, perforantes y reducto. Ahora, Tracey sabía que debía tomarse las cosas con más seriedad, pues sentía el poder de los hechizos de Granger. Sin embargo, eso no era lo único que la preocupaba, ya que la Gryffindor le disparaba a ella o a su alrededor. Un plan ingenioso, ya que algunos fragmentos de roca rozaban su cuerpo. En lugar de atacarla directamente, estaba usando las columnas de roca destruidas. Podía adivinar cuál era el plan de Granger. Una vez debilitada y con una abertura aprovechable, usaría una poderosa combinación para derrotarla. Bueno, dos pueden jugar a ese juego. Tracey siguió el enfoque de Granger, centrándose en defenderse de los ataques fuertes y permitiendo que los débiles impactaran. Podía ver cómo avanzaba con cada ataque. Esto era lo que Tracey necesitaba. Justo cuando Granger se acercó lo suficiente, intentó usar un encantamiento de destierro para terminar el duelo. Pero en el último minuto, Tracey se desplomó bajo el hechizo y envió a su oponente por los aires con un dolor agudo en el estómago. Hermione gimió de dolor al caer con fuerza al suelo. Apenas tuvo tiempo de levantarse y contraatacar cuando la bombardearon con una poderosa combinación de hechizos. En menos de 3 minutos, yacía en el suelo, encadenada y gimiendo de dolor. Tenía varios cortes profundos en el cuerpo y algunos huesos rotos, y su varita estaba a pocos metros de distancia. La señora Granger no puede continuar el combate. La ganadora es la señora Davis, declaró Harry. Le quitó las cadenas a Hermione y le hizo una seña a Minerva para que lo ayudara con ella. Harry convocó la varita de la chica y la ayudó a ponerse de pie. Luego se la pasó a Minerva. Eres una bruja excepcional, señora Granger. Pero tu arrogancia y tu necesidad de demostrar tu valía son tu perdición. Hasta que no puedas superarlas. Hasta que no aceptes la realidad y reconozcas tus límites y defectos, no progresarás mucho en la vida. Le dio a McGonagall la varita de la chica y fue a dirigirse a la multitud. Entiendan que esta demostración tenía como objetivo mostrarles que, independientemente de su estatus de sangre o posición familiar, no influyen en su poder mágico o habilidad. El poder mágico puro y las habilidades inherentes no son lo mismo que la magia que se obtiene con el entrenamiento y el trabajo duro. Que esto les sirva de lección. Retírense. Excelente trabajo, Harry, dijo Slughorn al acercarse después de que los estudiantes se fueran. Les transmitiste una lección invaluable. Tenía que aclarar que el hecho de que alguien nazca en una familia poderosa o tenga un estatus de sangre diferente al de otros no significa que automáticamente sea mejor que otros, explicó Harry. El poder de una persona en la magia o en una rama de la magia está determinado por diferentes factores. Y necesitaban escucharlo, asintió Horace. Harry asintió y se giró para irse.